El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Hermanos y amigos, los saluda su anfitrión José Ordóñez y hoy tengo la gran bendición de que me acompaña de nuevo el amado pastor Estuardo García Salas, proveniente de Guatemala. Estuardo, bienvenido otra vez a Eleva tu Visión. Es un privilegio estar acá contigo, hermano José. Vos sabés que para mí es una gran bendición y esperamos que esta serie de 3 estudios también sea de gran bendición para la iglesia. Bueno, yo te agradezco que sigas bendiciendo a nuestra audiencia. Y hablando de este estudio que iniciaste la semana anterior, es esta serie sobre Miqueas capítulo 6, versículo 8, que lo has titulado de esta manera: lo que Dios pide de mí, o qué pide Dios de mí. Y este es el tercer programa de la serie. Ya empezaste viendo primero la misericordia, lo trabajábamos en ese orden, después fue la humildad y ahora llegamos al tercer aspecto de qué pide Dios de nosotros. Así es que adelante, Estuardo, por favor. Pues gracias, hermano José. Si quieren repasamos rápidamente Miqueas 6:8. Dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. O sea, ahí están esas 3 cosas que decías, ¿verdad? Así es. Primero vimos misericordia, después la humildad y luego solamente hacer justicia. Eso es lo que pide Dios de nosotros. Sí, la definición de justicia. ¿Qué entendemos por justicia? Es una virtud que nos hace dar a cada cual lo que le corresponde. Es una cosa tan simple, ¿verdad? El sinónimo de justicia es equidad, imparcialidad, rectitud. Cuando leemos en la Escritura sobre un hombre recto, automáticamente debemos de pensar que está hablando de un hombre justo. Rectitud y justicia. Integridad, se puede decir también que es alguien íntegro. Equidad, integridad. También entendemos lo que debe de hacerse según derecho o razón. Lo que debe hacerse según derecho, según la legalidad, digamos, según el derecho y la razón. Sí. O sea, es el derecho de pronunciar sentencias y de castigar los delitos. Eso es justicia. Ok. Ahora, en Salmos capítulo 11, verso 7. Salmo 11, versículo 7. ¿Me permitís leerlo? Claro que sí, hermano. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Amén. Encontramos que nuestro Dios no solo es justo, sino que ama la justicia. Y también debemos de entender al leer este pasaje que los hombres que aman la justicia son rectos. Y hay una promesa preciosa: verán su rostro. Ok, verán su rostro. O sea, estamos hablando, porque lo que dice aquí el Salmo 11 es la característica, la cualidad de Dios. Dios es justo. Amén. Pero Él espera que nosotros, sus hijos, también seamos justos. Y que amemos la justicia. Ajá. No solo hay que amarla, hay que vivirla, hay que practicarla en todas las áreas de la vida. Imagínate lo tremendo que es la justicia, lo importante que es ser recto. Lo podemos ver en la vida de Noé. Ajá. En Génesis capítulo 6, verso 9. Ok. Génesis 6:9.
Dice la palabra de Dios, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Varón justo, o sea, estamos hablando desde el principio de la historia de la humanidad, Dios tratando con el hombre, Noé era un varón justo. De Job, la escritura nos dice en Job 1:1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto. Amén. O sea, estamos Justo. hablando de las Exacto. mismas cualidades, Características, y dice también temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, estamos hablando, según la cronología bíblica, Job es también de esa época de los primeros patriarcas. Y la verdad es que Dios está observando los corazones de los seres humanos desde el principio de la historia de la humanidad. O sea, no es algo que Él esté pidiendo a partir de Moisés o a partir del Señor Jesucristo, sino que Dios está pendiente de nuestro corazón, si va a ser un corazón justo, recto e íntegro. No, y si recordemos que el Señor no cambia. Ajá. Dios no cambia, Dios es el mismo en el principio, ahora y después, Amén. Amén. pasado, presente, futuro, Él no Amén. cambia. Entonces, Él ha amado la justicia siempre. Y entonces sus hombres de Dios que caminaron con Dios, que eso es importante, Noé caminó con Dios, Dios caminaba con Noé, o sea, amaban la justicia. Ahora, si vamos a Salmos, el Salmo 1, Salmo 1. muy precioso, versos 5 y 6. Muy bien, ¿me permitís Amén, leerlos hermano. también? Salmo 1. Salmo 1, versos 5 y 6. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquí vemos prácticamente dos caminos, maldad y justicia. Lo recto, lo bueno, y el malo, el perverso, el torcido, que quiere hacer todo lo malo, trae consecuencias serias en su camino. Sí, son no solo dos caminos, sino dos grupos de personas, ¿verdad? Como decís, los malos versus los justos, y el camino de los justos versus la senda de los malos. Y dice, es algo tremendo, José, porque dice también que la gente mala, que la gente que no ama a Dios ni ama sus caminos, no se levantarán. Esa clase de gente no se levantará en contra de los justos, no podrán. Aunque se esfuercen por hacerlo. Sí. Pues esa es la verdad, y lo vemos aún en la actualidad, Estuardo, porque gente que quiere vivir rectamente, como la misma escritura lo dice, pero la gente que quiere agradar a Dios con sus actos, con sus palabras, los malos los critican, se burlan de ellos, no aman el camino de justicia de los justos. Así es. Y Proverbios 3:33 nos da más luz sobre este tema. Proverbios 3:33. 33. La maldición de Jehová está en la casa del impío. Wow, hermano. Sí. Pero bendecirá la morada de los justos. Ahí está. Sí. Esa es La balanza, la comparación, hermano. Sí. en esta balanza. Sí. Los justos tienen la bendición de Dios. Los impíos o los injustos tienen la maldición de Dios. Y ahora, impío,
la palabra pío es misericordia, ¿verdad? Piadoso. Piadoso. Que ama la piedad. Piedad, piadosos, misericordiosos, compasivos. Fíjate que impío, sí, nada sí. de compasión. Mira, la piedad tiene que ver con amar las cosas de Dios. En inglés, la palabra que se usa es godly, o sea, así como Dios, en imitación a Dios, relativo a Dios. Entonces, alguien piadoso es alguien, obviamente, que ama la justicia, que ama los atributos de Dios, pero el impiadoso, el impío, es alguien que aborrece esas cosas. Exacto. Y ahí lo vemos bien claro. Viene maldición sobre una vida. Uno puede decir, pero ¿qué maldición podrá ser? La realidad es de que en estos últimos tiempos hay tanta confusión que viene siendo una maldición. Hay gente que ya no sabe qué es verdad, qué no es verdad, por su vida, su caminata, y están cayendo en una maldición. Ya no saben, no entienden qué hacer. Es bien difícil, se necesita solo de la gracia de Dios para salir de esa situación, hermano José. Wow. Pero mira, aquí en este Proverbios 3:33 dice acerca de la casa y la morada. Es impresionante que la bendición o el castigo o la maldición de Dios se extiende. No es solo para la persona, sino también a su casa. Para su casa. Sí. Y entiéndase por su casa la familia, esposa, pero también hijos. Los bienes. Sí. De los justos reciben bendición. Los bienes y la familia de los impíos reciben maldición. Sí, así es. Ay, sí. Y no está hablando aquí de prosperidad o pobreza. No. Nada que ver. Nada que ver. No tiene nada que ver. Puede haber un multimillonario que tenga de todo, pero está bajo la maldición. Y puede haber alguien muy pobre, pero disfrutando de lo que dice así. Aquí, Dios bendecirá la morada de los justos, aunque sean bien pobres. Amén. Pero es Dios encargándose de dar la recompensa, su retribución a los justos y a los impíos. Amén. Ahora, ¿cómo entender la justicia? Vamos a Proverbios 2, ahí aprovechando que estamos bien cerquita. Proverbios 2. Proverbios capítulo 2 y el verso 9. Proverbios 2:9. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. O sea, entonces, ¿cuándo? Ahí está. Entonces, dice, ¿va? Ese entonces implica que tenemos en el capítulo 2, encontramos en ese contexto del capítulo 2 4 aspectos importantes. Si recibiereis mis palabras, es el verso 1. Sí, Proverbios 2:1. Si inclinares tu corazón a la prudencia, verso 2. Verso 3, si clamares a la inteligencia. Y verso 4, si como a la plata la buscares. O sea, son 4 aspectos bien importantes. Si recibes mi palabra de todo corazón, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia y si como a plata escudriñares mi palabra, entonces. Ahí viene el entonces. Sí, ahora, solo para que nuestros oyentes vean, el versículo 5 dice, entonces entenderás el temor de Jehová, pero sigue describiendo cuáles van a ser las consecuencias. Y el verso 9, que era el que habíamos leído, entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. O sea, está relacionada la justicia con el temor de Jehová. Son parte de las bendiciones que Dios les da a aquellos que buscan su sabiduría. Y la sabiduría es Cristo. O sea, los que buscamos al Señor Jesucristo de todo corazón,
vamos a recibir esto como consecuencia. La justicia, si te das cuenta también en el verso 9, mi hermano José, dice, está relacionado con todo buen camino. Ajá. Buen camino, justicia, de la mano. Ajá. O sea, alguien que quiera torcer, y vamos a ver eso de los que dictan leyes injustas, caminos torcidos. Mira, creo que es importantísimo que les enfaticemos eso a nuestros oyentes, Estuardo, porque lo que estás diciendo, esto de que en todo buen camino, es que la justicia tiene que manifestarse en todas las áreas de nuestra vida. Así es. No solo en el momento en que somos cristianos, que estamos en la iglesia, que estamos relacionándonos con cristianos, en donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, en cualquiera que sea nuestra actividad, si tú trabajas, si tú eres comerciante, si tú eres estudiante, en todos los aspectos de tu vida, tú tienes que manifestar la justicia de Dios. ¿Qué pide Dios de ti? Que hagas justicia. No, y Filipenses, ahorita acabas de decir Filipenses 1:11. Yo no dije Filipenses 1:11, pero ¿qué dice Filipenses 1:11? Filipenses 1:11. Ajá, ¿qué dice? Llenos de fruto de justicia, Wow. que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Llenos de frutos de justicia. En todas las áreas de la vida que tú acabas de decir. Eso es. Sí, mira, fíjate que lo que yo pienso en mi contexto, fíjate que cuando yo crecí, mi familia tenía carnicería allá en Guatemala. Entonces, uno estaba familiarizado con las cosas que había en las carnicerías. Pero dentro de relacionarme con otros lugares, otros negocios de carne, me di cuenta de que había carniceros que no vendían con el peso exacto. Fíjate que había algunos que eran tan tramposos que ponían la carne encima de la báscula, y vos sabés que del lado del cliente también sale cuánto pesa. Entonces ellos eran tan buenísimos para hacer la trampa que con el cuchillo así desde aquí abajito, no lo ponían así encima la mano, sino con el cuchillo lo empujaban un poquitito sobre la báscula, de manera que pesaba un poquito más supuestamente. Pero vos sabés que a algunos, si cuando tratan de hacer eso, les tiembla el dedo, así está temblando, y el que está viendo del otro lado se daría cuenta si alguien le estaba manipulando. No, a estos ni les temblaba la mano, fíjate. Wow. Entonces la otra persona miraba, digamos, 3 libras de carne, pero realmente eran 2 libras 12 onzas. Y ahí, o sea, hacer trampa, aún en las cosas diarias de la vida, eso está en el corazón humano. Pero fíjate, dice Proverbios 11 y verso 1. Quienes han trabajado pesando cosas sabrán esto. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal o la pesa justa le agrada. El peso falso, o sea, si estás haciendo trampa, si estás queriendo engañar con eso, siendo injusto, eso le desagrada a Dios. En todas las áreas de la vida, en lo que trabajes, vos sos contador. Yo creo que hay formas de manipular contabilidades para evadir impuestos, para hacer, pero vos sabés que Dios está observándote. Sí, no, y hay mecanismos legales donde tú puedes aplicar para ahorrarte impuestos, pero de una manera legal. Eso sí es permitido. Claro, la propia ley, la ley te lo permite. deja la puerta abierta para que uno se ahorre, Claro. pero no que le robes al fisco. No, eso es indebido.
Y hermano, tarde o temprano sale a luz. Yo he visto mucha gente. Hace muchos años iba yo subiendo a un edificio allá de finanzas y no me habían operado de la columna todavía, estaba malo. Y llego y los elevadores todos en mantenimiento. Yo tenía que ir hasta el 9º piso. Oye, mira, y ahí es un gentíal en el edificio de finanzas. Sí, ajá. Ahí en la zona 1, ¿te recuerdas sí. ahí? 19 o 20 calles. Vos sabes bien ahí cómo es. Entonces empiezo a subir las gradas, pero cuando ya iba llegando al 9º piso, yo ya iba torcido, José. Ya iba doblado, ya no aguantaba el dolor. Y en eso sale una persona que había sido como un amigo de niño de la infancia, que nos criamos ahí en la cuadra, ¿verdad? Y me dice, me dice, bien dicen que el que trabaja honrado se vuelve jorobado. Wow. No sé si has oído ese dicho. No. Y yo estaba así torcido, ¿verdad? A ver, ¿cómo es? El que trabaja honrado se vuelve jorobado. Sí. Ay, amados oyentes, por favor, jamás vivamos así. No, y él me dijo, ¿ya tenés casa? No. ¿Tenés carro? No, yo tengo 2 motos, carro, casa de 2 niveles, tengo una panadería y pues... Y obviamente trabajaba deshonestamente. Vas a ver, a los 10 días o 15 días lo vimos en una noticia, en un canal noticiero, enchachado, o sea, no sé cómo le dicen aquí. Esposado a Pavón. A la cárcel. A la cárcel. 10 años pasó ahí. ¿En prisión? En prisión, sí. Es el camino por trabajar de deshonestamente. Injusticia, de balanza falsa, de engaño. Es el resultado, es el fin de ese camino. Wow. No, Estuardo, yo creo que con el tipo de trabajo que haces en Guatemala, que es de contabilidad, tendrás muchas anécdotas que comentarnos, pero mira, avancemos un poquito con el tema, okay, y después nos contás más anécdotas. Ahora, ¿cómo practicar la justicia? ¿Cómo practicar la justicia? ¿Cómo vivir la justicia? ¿Cómo llegar a ser un hombre justo? Bueno, o sea, si sos carnicero, no le pones el cuchillo encima de la báscula. Si sos contador, entonces tenés que hacer las cuentas cabales. Pero no está en el corazón humano. El corazón humano siempre busca aprovecharse, engañar. Esa es la naturaleza humana. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Jeremías 22, verso 3 nos da luz. Y vamos a leer también Isaías 10, 1 y 2, pero... Jeremías 22, 3. Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Isaías, démosle de una vez a Isaías. Vos, qué impresionante. Qué tremendo. Es exactamente la respuesta que Dios nos da. O sea, sí. Entonces, Señor, ¿qué tenemos que hacer? Como le preguntaba la gente a Juan el Bautista. Exacto. ¿Cómo voy a hacer esos frutos dignos de arrepentimiento? Entonces él les contestó: hagan esto, hagan lo otro. Y ustedes que están en autoridad, y ustedes que... Ajá. A ver, Isaías 10, 1 y 2. 1 y 2. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. O sea, el castigo de Dios contra los que no cumplen con Jeremías 22, 3. Así es. Wow. Es tremendo, José. Mira, vamos a hacer un pequeño corte. Nuestros oyentes deben recordar, estamos con Eleva tu Visión. Te invitamos a que visites nuestra página de internet
predicascristianas.mx o que veas nuestro canal Eleva tu Visión en YouTube. Para comunicarte con nosotros, escríbenos a nuestros correos electrónicos elevatuvisionmonterrey@gmail.com o info@predicascristianas.mx. Primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Estamos de vuelta en Eleva tu Visión con el pastor Estuardo García Salas. Estamos continuando con el programa que es parte de la serie Lo que pide Dios de mí. Y estamos estudiando que Dios pide que yo haga justicia. Estuardo, acabamos de ver cómo Dios define justicia en Jeremías 22:3. Haced juicio y justicia, librad al oprimido de mano del opresor, no engañéis ni robéis al extranjero ni al huérfano ni a la viuda.
¿Qué más podés decirnos al respecto? Librar al oprimido. Ajá. Hermano, ¿cuántas veces nos damos cuenta de la necesidad y pasamos de largo? Señor, líbranos. Si el Señor te da a luz, te enteras de alguna situación, de alguna necesidad, el Señor te está dando esa luz para que tú actúes. Tienes que ayudar al oprimido. Imagínate el engañar. Jamás hay que engañar. No. Debemos de amar la verdad, nunca mentir. Si yo odio la mentira y amo la verdad, voy a desarrollar justicia en mi vida. El robar, si somos rectos y justos y damos lo que es del Señor y no le debemos nada a nadie, y si debemos, estamos con aquella responsabilidad de pagar. Una vez un hombre me dijo que él no estaba preocupado por la deuda que él tenía. Yo dije, pero mira, tú te acercaste y le pediste prestado a tal persona. Pero que se preocupe él porque él fue el que me prestó. Wow. Yo no tengo ningún problema, amor. Qué descaro, qué Una desfachatez. desfachatez. O sea, la justicia no mora en él. Y ese hombre era cristiano. Era cristiano. No, mira. Hay muchos que dicen, ¿verdad? No, pero mira, tenemos que partir desde este hecho. Si no conoces a Dios, entonces la naturaleza humana sin Cristo, definitivamente así es. Pero fíjate lo que dice Romanos 5:17. Porque tenemos que entender que este mensaje empieza desde el momento cuando nosotros nacemos de nuevo. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Wow. O sea, la obra de salvación del Señor Jesucristo consiste también o tiene como hecho añadido que Él está preparándote a ti y a mí para que nosotros lleguemos a ser reyes, ¿sí? Para reinar con Él, con la gracia y el don de la justicia. O sea, es una manifestación, es una demostración de que sos hijo de Dios si tenés justicia en tu vida. Es una demostración de que estás madurando en el Señor si la justicia es parte integral de tu vida. Definitivo, hermano. O sea, yo sé, la Escritura dice que el trigo y la cizaña son muy difíciles de detectar, de distinguir. Que será hasta el fin de los tiempos. Todos fallamos, todos tenemos debilidades, pero hermano, en el caminar sale a luz muchas veces qué hay en el corazón. Hermanos, una clave en la vida del creyente es amar y buscar la justicia. Amar y buscar la justicia. Vamos a Mateo capítulo 6, verso 33. Mateo 6:33, que algunos consideran que es uno de los versículos más famosos, pero encierra una verdad impresionante. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano, esto es precioso. ¿Cuántos hemos experimentado que si buscamos primero el reino de Dios, invertimos en el reino de Dios, amamos el reino de Dios, nuestra meta es crecer en el reino de Dios? Hermano, Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Es increíble, hay gente, hay jóvenes que no quieren meterse en las cosas de Dios porque tienen que sacar primero una carrera. Tienen que graduarse, tienen que ser profesionales. Y qué bueno,
No, está bien. Eso que se está supere. bien, no hay ningún Está problema con eso. Pero si el estudiar te va a alejar totalmente de las cosas de Dios, habría ¿Qué? que pensarlo 2 veces. Que es lo que sucede muchas veces. Muchas veces. Vos hermano. mirás el caso de muchos jovencitos de niños, de adolescentes, están ahí en la iglesia siendo bendecidos, pero en eso crecen y se van a la universidad y sirve para que su corazón se desvíe en pos de otras cosas. Por lo menos se enfrían en su relación con Dios, por no decir que abandonan el camino de Dios. La iglesia coreana en Corea del Sur, que es una iglesia muy, muy grande a nivel mundial. O sea, tuvieron a un ministro muy famoso, el hermano Paul Yong-gi-cho. Sí, ¿verdad? así es, pero ahora hay muchos hermanos. Sí. Y hay unas megatemplos y megas iglesias gigantescas. Los hermanos de Corea del Norte le han llamado, Los de Corea del Sur. perdón, Corea del Sur, Ajá. los hermanos de cristianos de Corea del Sur le han llamado a este movimiento el éxodo silencioso de los jóvenes, El acudir a la universidad. al acudir a la universidad. El éxodo Silencioso de los jóvenes. Porque los jóvenes están en la iglesia, todos están ahí y todo, pero poco a poco van llegando a menos servicios, pero de repente tú los ves y ahí están, pues, ay, no había venido 2, 3 semanas, pero ahí está el hermano, ahí está. O sea, no fiel. se apartaron inmediatamente. Inmediatamente. Por eso se le llama el éxodo silencioso de los jóvenes. Cuando tú sientes, ya no llegan. Algo pasó en sus vidas. Por supuesto, no es en todos. No. Y yo sé que hermanos con un buen corazón van a venir, mire hermano, pero es que fíjese que yo vi tal cosa, y nos van a dar excepciones, muchas excepciones, está bien, pero creo que la clave de esto es que lo que leíamos en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Que, fíjate, yo quiero añadir algo más a esto. El Salmo 45 y versículo 7 dice una palabra muy importante en cuanto al tema que estamos viendo. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Y dice, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. En otras palabras, Dios está pendiente no solo de cuánto amemos la justicia, sino de cuánto nosotros aborrezcamos la maldad. Y de esas 2 áreas, de esos 2 aspectos, dependerá la unción que vos y yo tengamos sobre nuestras vidas de parte de Dios. Es clave aborrecer la maldad, José. Va de la mano. Es que es imposible. Mira, volviendo al ejemplo de la iglesia coreana del sur, Ajá. Corea del Sur, en la guerra ellos fueron destruidos totalmente, ¿verdad? No había nada. Pero las mujeres empezaron a buscar a Dios y los hombres iban a ver qué sembraban y qué cosechaban. Entonces las mujeres empezaron a buscar a Dios y empezaron a formar hogares, iglesias en hogares, células en hogares, y resultó que fue un boom. Muchas mujeres se convirtieron a Dios y empezaron a reunir a gente, y hermanos, eran 200, de ahí 1000, 2000 reuniones de hogar. Entonces empezaron a hacer números gigantescos en esas congregaciones. Pero el éxodo silencioso de los jóvenes en Corea sucede que actualmente la iglesia coreana está bajando. Ya no hay eso. ¿Por qué? Porque ahora las mujeres quieren ser doctoras, ingenieras, sus metas cambiaron totalmente. Entonces, pero mira, esto es delicadísimo. sí. Porque realmente la ola del mundo que les está diciendo a hombres y a mujeres, pero más que todo a mujeres, tú también puedes. Sí. No dejes que te discriminen.
Tú puedes hacer lo mismo que un hombre y te tienen que pagar lo mismo. Yo no me aparto de eso. Pero la verdad es que primero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, hombres y mujeres. Pero si Dios quiere de nosotros que seamos siervos suyos, hombres o mujeres, tenemos que dedicarnos a Él. Y la familia, José. La familia está integrada por el esposo y la esposa. Dan a luz hijos. ¿Quién los va a cuidar? ¿Los están trayendo para dedicarlos al Señor, para criarlos para el reino? ¿O para que se pierdan? No, para criarlos para el reino, que El sea trabajo gloria para Dios. El trabajo en la casa, José, es durísimo. Sí, pero fíjate que nuestra sociedad actual dice que la mujer es denigrada si se tiene que quedar en casa. Pero eso no es cierto. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Es una gran honra. O sea, ¿está preparando a los futuros siervos de Dios? Decime qué mayor honra que esa. Sí, Ajá. es increíble y da tristeza una madre que se ve forzada muchas veces a hacer eso porque el marido es un irresponsable o la abandonó. Pues es duro, es triste. Pues mira, pero hay casos y hay casos, exacto. Pero creo que lo que estamos viendo es cuáles son las metas que se han fijado hombres y mujeres. Primeramente, el reino de Dios. El reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Sí, es una gran verdad. Amadas hermanas, jóvenes y hermanas mayores, si ustedes están en casa preparándose para ser siervas de Dios, gloria al Señor. Si ustedes, Dios ha puesto delante de ustedes que su labor es preparar hijos, preparar hijas para el reino, deben saber, es un trabajo honroso a los ojos de Dios y va a tener una gran recompensa también. Vamos a volver en unos momentos. Este es Eleva tu Visión. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle Artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Señor, yo quiero ser como tú. Tómame y haz de mí lo que tú quieres hacer. Cámbiame, por favor, amado Señor. Cámbiame, no me dejes seguir igual. Señor, yo quiero ser como tú.
Estamos ya de vuelta en el último segmento de Eleva tu Visión con el pastor Estuardo García Salas. Y estamos viendo unos aspectos sumamente delicados e importantes en cuanto a la justicia. ¿Qué pide Dios de mí? La justicia. Estuardo, este es el último aspecto que estamos viendo. Dios pide misericordia, Dios pide humildad y Dios pide justicia. ¿Podrías tratar de enlazar esos pensamientos? ¿En dónde viene esa misericordia? ¿En qué está relacionada esa misericordia con la humildad y con la justicia? Por ejemplo, si yo soy justo, amo la justicia, soy recto, soy intachable, hermano, eso no es suficiente. No es suficiente. No. Se necesita de la misericordia de Dios. Miremoslo. Amén. En Tito. En Tito, mira, es algo muy precioso. Tito, capítulo 3, verso 1. Tito 3:1. ¿Qué dice Tito 3:1? ¿Querés que lo lea? 3, versículo 5, perdona. Okay. Es el versículo 5. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia, aquí está la justicia, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea que la justicia no nos salva. No nos puede salvar. Sino que más bien la justicia es un don, un regalo de Dios cuando nosotros ya hemos sido salvos por su misericordia. Sí, o sea, es el resultado, tiene que ser el resultado de una caminata con Dios después de tener a Jesucristo en nuestro corazón. La justicia debe de verse. Como decir, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mis obras con la fe. Ahora, fíjate lo que dice Romanos 14:17, que es otro versículo que creo que la mayoría de nuestros oyentes conoce bastante bien. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, lo que estás viendo de Tito 3:5, o sea, eso es a partir de la salvación, nosotros tenemos ya justicia. Pero aquí estamos viendo todo lo concerniente al reino de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, tiene que ver con justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Wow. Eso es. En Primera de Pedro, capítulo 2. Primera Pedro 2. Versos 21 al 25. Esto es precioso, hermano José. 21 al 25. Dice Primera Pedro 2, 21 al 25. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿No es maravilloso, José? Sí. Éramos ovejas descarriadas, sin esperanza. Pero ahora debemos de vivir en la justicia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Él llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él nos compró. O sea, la forma como nosotros, por decir así,
pagamos, yo sé que no lo podemos pagar, pero que demostramos nuestra gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros es viviendo nosotros para la justicia. Sí. Vivir justicia, desarrollar justicia, amar justicia, deleitarnos en la justicia, hacer lo que es justo, lo correcto, lo agradable delante de los ojos de Dios. Fíjate que yo solo quiero mencionar un aspecto más, porque los ejemplos que vimos hace un momento tenían que ver con personas subalternas, o sea, trabajadores, pero quiero que veamos un versículo en Proverbios, capítulo 16 y versículo, podemos leer el 11 y el 12, porque el 11 nos remite a lo que estábamos hablando de el peso y las balanzas, ¿verdad? Pero si pudieras leer, Estuardo, Proverbios 16, 11 y 12. Peso y balanzas justas son de Jehová. Obra suya son todas las pesas de la bolsa. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Fíjate que aquí cuando habla acerca de reyes, no se está refiriendo solo a la reina de Inglaterra o a la reina de Holanda, sino que se está refiriendo a todas aquellas personas que están puestas en autoridad, incluso en lo secular, Gobernadores. o en negocios, o en lo espiritual, también en iglesias. Todos los que están en autoridad necesitamos que nuestro trono o nuestra autoridad sea afirmado con justicia. Qué tremendo, hermano. Entonces, lo que vos mencionabas de un contador que hace trampa, ok, a veces los jefes son los que le dicen, ¿sabes qué? Tienes que cambiar estos números, tienes que cambiar estas cifras, estos datos. Así no va a ser bien establecido un reino. No. Así no va a ser establecido correctamente. Y solo quiero contar una historia que me pasó hoy en la mañana. Hoy mismo en la mañana sucedió. No fui yo, pero un hermano de nuestra congregación estuvo involucrado en un accidente. Y fíjate que gracias a Dios él está bien, su vehículo está más o menos bien. El vehículo de la señora que tuvo la culpa está mucho más golpeado. Gracias a Dios la señora está bien. Entonces, en cuanto a daños físicos, no hubo daños físicos, solo materiales. Pero las personas que tuvieron la culpa le estaban pidiendo a este hermano que dijera mentiras en el seguro. Y cuando hablamos acerca de eso, la verdad es que nosotros no podemos mentir. Nosotros tenemos que mostrar que amamos la justicia y aborrecemos la maldad en todo momento. Yo no creo que haya sido casualidad que esta misma mañana hubiera sucedido esto y que con estos hermanos de la congregación hubiéramos podido decir, vamos a hacer siempre lo correcto. Aunque nadie nos esté viendo, Dios sí nos está viendo. Amén. Entonces se desarrolla el temor de Jehová. Vamos a vivir como cristianos en todo tiempo, aunque no nos estén supervisando ni vigilando. Vos andás aquí en México, nadie te conoce, pero vos vivís como cristiano, como una persona justa, recta e íntegra. Amén. Que todos tengamos eso en nuestro corazón, que luchemos por ser creyentes íntegros, rectos, que amamos al Señor. Amén. Y yo solo quiero terminar leyendo, Estuardo, lo que dice Miqueas 6:8. Este es el último programa ya de la serie y dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Estuardo,
te agradezco muchísimo que hayas venido a Monterrey para dejarnos claro varios aspectos de este versículo. Muchas gracias, José. Bendiciones. Que Dios te use mucho. Gracias. Adiós. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las 9 de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.